El Evangelio de San Juan, como saben, va aparte de los tres sinópticos, que quiere decir la palabra sinóptico coincidentes, como una misma estructura, Mateo, Marcos y Lucas. Y entonces los tres sinópticos empiezan la pasión con la narración de la Eucaristía, de la institución de la Eucaristía. San Juan no, como sabemos, la empieza por el lavatorio de los pies, que es el Evangelio que leemos en el Jueves Santo, continúa por el largo sermón sacerdotal y luego la pasión que leemos el Viernes Santo. Porque él primero escribió después que los otros, sabía que los otros ya habían escrito eso, pero además él había transmitido ese extenso capítulo sexto, que arranca de la multiplicación de los panes y los peces, y eso le da pie a Jesús para decir: me buscáis no porque queréis mi palabra, sino porque os he dado de comer, pero la comida que yo os quiero traer es otra. No entendían a Jesús como nosotros no lo acabamos de entender, que Jesús es difícil de entender, muy difícil, y nosotros hacemos poco esfuerzo. Mejor dicho, hacemos mucho esfuerzo racional, cerebral, y a Jesús hay que entenderle por el corazón. Bueno, la cuestión es que ese capítulo sexto es el que estamos leyendo toda esta semana, porque la Eucaristía es el don pascual. Por eso la Iglesia manda comulgar por Pascua Florida y pone las primeras comuniones. Habitualmente la costumbre ha hecho que los niños comulguen en Pascua. Hoy son más fiestas a Satanás que a Jesucristo, las primeras comuniones. Pero bueno, la Eucaristía es don pascual. ¿Por qué? Porque la Pascua es Cristo vivo. Y la Eucaristía es Jesucristo actuante, de corazón cálido, palpitante en medio de su pueblo. Pues bien, vamos a ver cómo va nuestra vida eucarística, porque de cómo va nuestra vida eucarística depende nuestra vida cristiana, en su caso la vida monástica, la vida comunitaria. Todo brota de la Eucaristía, porque es la fuente de vida. Hay un enemigo tan acérrimo y tan sutil, pero tan mortal, de la vida espiritual, de la vida en general, que es la rutina, el acostumbramiento, la falta de sorpresa. San Juan Pablo II, en una encíclica que nos regaló hace hoy 15 años, la Ecclesia de Eucaristía, era el Jueves Santo, 17 de abril de 2003, comenzaba hablando del estupor eucarístico. Unas traducciones del italiano más fieles dicen estupor, otras dicen el asombro eucarístico. Bueno, si perdemos ese asombro, perdemos el norte de nuestra vida con Cristo, porque Él está con nosotros hasta la consumación de los siglos en la Eucaristía. No solo la Eucaristía, las presencias de Jesús son múltiples en su palabra, en la comunidad, en los pobres, en la liturgia. Pero llamamos a la Eucaristía, dice el Concilio Vaticano II, presencia real, no porque las otras no sean reales, sino porque la Eucaristía es más real. Es presencia por antonomasia, porque es presencia sustancial. Porque en las otras está Cristo espiritualmente, activamente, por la gracia, sí, pero aquí está con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, en virtud de ese milagrazo imponente que nosotros tampoco podríamos penetrar, aunque nos echáramos a pensar por toda la eternidad, que es la transustanciación. Pero de eso no quiero hablar. Quiero hablar de nuestra comunión diaria, porque allá que nos ponemos, vamos a acumular todos los días, un día y otro, un año y otro. ¡Ay, qué ilusión! Tenemos otra misa, dicen las monjas, en fin, que son fervorosas. Otra misa, otra comunión. Sí, bueno, está bien que se alegre usted, pero ¿por qué se alegra? ¿Por qué tiene ilusión de recibir esa comunión? Es verdad que en la vida no vamos a estar formulando todo, ya se da por supuesto que lo sabemos, pero tan se da por supuesto que no lo explotamos ni lo saboreamos. Vamos a ver con 3 o 4 pinceladas muy breves lo que dice Santo Tomás de Aquino
en la tercera parte de la Suma Teológica, cuando trata de los sacramentos, en la cuestión 79 de la Suma, de la tercera parte, habla del uso y de los efectos de este sacramento. Y en el primer artículo se pregunta, ¿confiere este sacramento la gracia? Porque él, Santo Tomás, como que es un monstruo de la sabiduría, nunca da nada por supuesto. Plantea cuestiones. Y esas 3 cuestiones pone todas las objeciones que se le ocurren. Y después de poner esas objeciones, la va afirmando. Es un método pedagógico insuperable. Y esto hace 7 siglos, casi 8. Bueno, pues, primero dice objeciones, por las que parecería que la Eucaristía no conferiría, no transmitiría la gracia. Pero eso no lo vamos a saltar y vamos a ver por qué razones, con una explicación teológica bien estructurada y bien sólida, y luego vamos a otras aplicaciones espirituales, por qué razones dice Santo Tomás que la Eucaristía confiere la gracia. Bueno, la razón principal y primera es muy sencilla, porque la Eucaristía no confiere algo de Cristo, no contiene algo de Cristo, ni siquiera la gracia de Cristo, que ya sería bastante, la gracia capital de Cristo. Se llama capital en teología porque Jesucristo tiene la gracia de la cabeza y de la cabeza baja a todos los miembros esa gracia. La Eucaristía contiene todo Cristo y decir esto es sencillamente, iba a decir desconcertante, en fin, admirable para nosotros. La Eucaristía contiene todo Cristo. El mismo que llena el cielo con su hermosura, el mismo que estuvo en brazos de María, todo ese Cristo, no dimensivamente, no al modo físico, como a mí me contiene este sillón. Pero en eso tampoco vamos a entrar, son cuestiones metafísicas que no me interesan. Contiene todo Cristo la Eucaristía. Y por tanto, ¿a qué vino Él al mundo? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo, Padre. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos esos anhelos y muchos suspiros más del semejante tenor están en el Evangelio, expresados por Jesucristo. Entonces, si Él ha venido a traernos vida y verdad, y nosotros en la Eucaristía le recibimos a Él todo entero, deberíamos recibir cada día un plus de vida y de verdad un aumento. El que me coma vivirá por mí. O sea, no vivirá por Él. Si yo, al cabo de X años de vida espiritual o religiosa, sigo viviendo por mí, sigo siendo yo el móvil de mis actos, sigo siendo el timonel de mis criterios, sigo no rindiendo el juicio, no teniendo, como decíamos esta mañana, esa doble actitud de receptividad y de abandono, entonces no estoy comulgando aunque comulgue. Estoy recibiendo lo que llama Santo Tomás la res tantum, solo la cosa, pero no la res et sacramentum, que es la cosa y la gracia. Porque si vivo por mí, pues claro, no vivo por Cristo. Si no vivo por Cristo, no estoy dejándole ser en mí, actuar en mí. Dice San Cirilo, y lo cita Santo Tomás, que el verbo vivificante de Dios, porque esta es la misión del verbo, dar vida, porque Él está lleno de gracia y de verdad, repleto de vida, y es lo que trae.
El Verbo vivificante de Dios, uniéndose a su carne, la unión hipostática, la encarnación, también tomó carne vivificante. Esto es una maravilla. Mi carne es carne de muerte. Acabará en un sepulcro. Mi carne es carne de sensualidad. Están los impulsos carnales siempre estorbándome. Mi carne es carne de soberbia, busca su propia excelencia. Mi carne es carne de comodidad, de placer, le tiene terror a la enfermedad, a la muerte. ¿Por qué? Porque es una carne de muerte, que tendrá que pasar por la muerte y postrarse y ser humillada en la muerte durante el X siglos hasta que venga la resurrección de la carne. Pero la carne de Cristo fue también humillada en la muerte porque Él era semejante en todo a nosotros menos en el pecado, pero no porque en su carne estuviera inscrita la muerte, sino para probar Él todo lo que habíamos de probar nosotros. Y fue una muerte no destructora. Fue una muerte para la vida. No dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Pero el Verbo de Dios tomó una carne vivificante. Convenía, pues, que Él se uniera a nuestros cuerpos a través de su carne y sangre vivificantes. O sea, nosotros estamos con una persona y tomamos contacto con esa persona, la abrazamos y bueno, esa persona nos puede inspirar el ser mejores, nos puede ayudar, nos puede estimular en el camino de las virtudes, de la realización nuestra, etc. Pero no inyecta dentro de nosotros vida esa persona, no injerta su ser dentro de nosotros. Jesucristo sí. Que Jesucristo lo que hace en la comunión no es abrazarnos, como solemos decir, el abrazo eucarístico. El abrazo no es nada al lado de lo que hace Jesucristo en la comunión. Lo que hace Jesucristo en la comunión no es tampoco meterse Él dentro de nosotros, cuidado. Es lo contrario, dice San Agustín. Cuando yo tomo un alimento cualquiera, yo le asimilo en mi cuerpo. Pero cuando yo tomo a Cristo, es Él quien me asimila en el suyo. Entonces, esa carne vivificante de Cristo vivifica la carne de muerte mía. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, exclama San Pablo. Y dice, Jesucristo resucitado. Por eso la Eucaristía es el don pascual. Por tanto, primer motivo por el que este sacramento contiene la gracia, confiere, transmite la gracia, porque contiene a Cristo entero, y Cristo es el autor de la gracia, y Cristo es el Verbo de Dios, y está unido hipostáticamente a una carne vivificante. Segundo, ¿por qué confiere la gracia a este sacramento? Por lo que representa. Representa no escenifica, sino representa. O sea, lo que este sacramento vuelve a presentar, a hacer presente. ¿Qué es lo que vuelve a hacer presente la Eucaristía? La pasión, muerte y resurrección de Cristo. También la ascensión y envío del Espíritu Santo, todo el misterio pascual. Pues lo que la pasión de Cristo produjo en el mundo, lo produce este sacramento en el hombre, exactamente igual. Y la pasión de Cristo renovó el mundo. Hay un antes y un después de la entrega sacrificial de Cristo en la cruz, porque el mundo quedó redimido, quedó salvado para quien quiera acoger esa redención. Comentando San Juan Crisóstomo a Juan 19:34, un soldado con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua, dice el Crisóstomo, cuando te acerques al cáliz tremendo, el cáliz tremendo, la palabra tremendo significa tremens trementis, aquello que hace temblar, el que tiembla y hace temblar.
Cuando decimos tremendo es que una persona es temible. En puridad originariamente significa eso. Pues ante el cáliz debemos temblar de veneración, de adoración, de amor, de gratitud, de estupor eucarístico. Y dice, cuando te acerques al cáliz tremendo, acércate como si bebieras del costado mismo de Cristo. Porque Él dice, esta es mi sangre derramada por ti para el perdón de tus pecados. Esta experiencia mística, naturalmente imaginaria, la han tenido santos como Santa Catalina de Siena, San Bernardo, beber del costado de Cristo. Por tanto, segundo motivo porque la comunión produce la gracia. Tercero, por el modo de darse este sacramento. Porque los otros sacramentos no entran en mi cuerpo. El agua del bautismo resbala sobre mi cabeza. Yo no la tengo que beber. El aceite de la unción de enfermos o del orden sacerdotal o también de la confirmación o del bautismo, tampoco lo tomo. Unge mis miembros y se ha terminado. No entra en mi cuerpo. Las manos del sacerdote cuando me las impone la confesión para perdonarme, tampoco se meten en mi cabeza, ni siquiera me tocan si es por la rejilla la confesión, es una imposición simbólica. El único sacramento que se da a modo de comida y bebida es la Eucaristía. Y esto tiene mucho sentido, porque todos los efectos que produce la comida en la vida temporal los produce la Eucaristía en la vida espiritual. La comida sustenta. Si no como, ya por la tarde siento debilidad, me falta sustento, apoyo, sostén. La comida sustenta. La comida nos hace crecer. Un niño no le das de comer y se te queda raquítico. La comida nos deleita. También hay un placer en el comer, que es lícito siempre que no se caiga en la gula de un sibarita, de regodearse en manjares sofisticados y lujosos, pero en fin, si te ponen una comida buena, pues te está agradando el comerla, no cabe duda. Por eso cuando se come pobremente, que es como hay que comer, pues sí que hay que poner las comidas sazonadas y agradables para que por lo menos, ya que es pobre, se coma con gusto. Y luego ya la que quiera que le eche ceniza o le eche lo que quiera, pero eso ya será cuestión de cada una. Pero la comida deleita. Bueno, pues todo eso produce este sacramento en la vida espiritual. Sustenta, nos hace crecer y nos deleita. Nos diste pan del cielo que contiene en sí todo deleite. En la antífona de las primeras vísperas del Corpus, la antífona del Magnificat, es muy bonita, dice: qué bueno es, Señor, tu espíritu. Para demostrar a tus hijos tu ternura, les has dado un pan delicioso bajado del cielo, que colma de bienes a los hambrientos y deja vacíos a los ricos hastiados. Les has dado un pan delicioso, pan de 1000 sabores, al gusto de todos, como era el maná. Pues este pan es nuestro sustento, este pan es nuestro crecimiento y este pan es nuestro deleite. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuarto motivo de que este sacramento confiera la gracia. De la naturaleza de la materia con la que se confecciona. Verán qué fino está aquí Santo Tomás. Lo anterior, más o menos, lo hemos oído otras veces, en fin, forma parte del catecismo, de las enseñanzas, pero en este cuarto motivo está muy simpático y muy agudo como él es siempre. Dice que confiera la gracia significa no solo, primero, de que esté Cristo entero en la Eucaristía, no solo, segundo, de que representa su pasión, no solo, tercero, sino de que es comida, sino cuarto, de que es
comida hecha a partir de unos elementos que se reagrupan en uno solo ser a partir de muchos. Vamos a ver. Tú te comes una manzana y te comes una manzana. Era una cuando ha crecido, cuando la han cogido del árbol y cuando la han puesto en la mesa. Una manzana. Y se ha terminado. Pero tú tomas un trozo de pan o un vasito de vino y el recorrido que eso ha hecho de acomunarse, de reunirse hasta que ha llegado a tu mesa, ha venido de muchos campos, por lo menos de muchas espigas, y después todas esas espigas se han molido por otros molinos, en fin, hasta que llega a tu mesa el trozo de pan, ha hecho una labor de agrupación. Y el vino lo mismo. Por tanto, esto está significando que el sacramento eucarístico es signum unitatis et vinculum caritatis, signo de unidad y vínculo de caridad, como dice San Agustín y repite el Concilio Vaticano II y otros documentos. Hay un escrito antiguo de los primeros siglos de la Iglesia, primerísimo, que se llama la Didache, que significa Didache, enseñanza apostólica. Y en la Didache se dice una cosa que yo la sé en verso, porque era la letra de una coral de Bach, que yo oía cantar en la comunión, un motete muy bonito, y dice: como estaba el pan disperso por las tierras de labor, y ahora es uno en esta ofrenda, haznos uno en ti, Señor. Y al comer del mismo pan de tu cuerpo redentor, en tu altar consolidemos con tu sangre nuestra unión. Esto lo dice de otra manera, pero es la misma música de fondo. La Madre Cristina de Arteaga, en aquella otra poesía tan bonita: guárdanos en tu unidad, alma de Cristo en la tierra, espíritu de verdad, que eres la paz y la guerra. Únenos, que en el copón, diversas y fragmentadas, tu cuerpo y tu sangre son las 100 hostias consagradas. Me lo oía yo cantar mucho como un motete, este versito de la Madre Cristina. Bueno, pues esta característica de la Eucaristía es muy importante de por qué confiere la gracia y la verdad. ¿Qué es lo que hace la gracia y la verdad? Unirnos, desterrar diferencias, conjurar divisiones. Donde está Jesucristo está la unidad. Y donde está la unidad está la verdad. Y donde está la unidad y la verdad está la bondad. Y donde está la unidad y la verdad y la bondad está la belleza. Son los 4 trascendentales, las 4 características de Dios. Siempre van juntas, no pueden estar separadas. Por eso Dios es la suma simplicidad, la suma unidad, y por tanto es la suma verdad, la suma bondad y la suma belleza. Unum, verum, bonum et pulcrum convertuntur. Pues, ¿qué hace el pan? Unir sus granos, unirse, amasarse y formar la unidad de la multiplicidad. Eso es lo que hace la Eucaristía en la Iglesia. Y si no lo hace en una comunidad, estamos cultivando un intimismo angelista o un fariseísmo individualista. La Eucaristía tiene que hacernos lo que hacía con los primeros cristianos: cor unum et anima una. Y esto es obra de Cristo, no nuestra. Ahora, la obra nuestra es dejarle a Cristo ser en nosotros santo en medio de la casa y no enemigo a la puerta. Bien, ya me estoy alargando como siempre me pasa y vamos a pasar a otra reflexión en continuidad con la que estamos haciendo. En definitiva,
lo que hacemos cuando comulgamos o lo que hace el Señor cuando viene a unirse a nosotros o a unirnos a nosotros a Él, es empaparnos de su santidad, es sumergirnos en su vida divina. Y para hablar de esa unión íntima con Él, Él ha usado tres comparaciones en el Evangelio. Primera, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Y todo sarmiento que no esté unido a la vid no sirve más que para que lo poden y lo echen al fuego. Queridas hermanas, se trata de muerte o vida, no hay alternativa. Se trata de estar injertados en Cristo o no estarlo. Cuando yo no me muevo con los criterios de Cristo, estoy separándome de la vid y estoy creyendo que yo puedo recibir savia por otros conductos. Pero recibo el apelativo del Apocalipsis. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Cómprate colirio y échatelo en los ojos, para que veas que eres pobre, ciego y desnudo. Esto lo hace Cristo en la Eucaristía si queremos escucharle. Segunda afirmación del Evangelio, que Jesucristo ha usado para hacernos entender lo que es la unión eucarística con Él. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros. La misma alternativa de la vid y los sarmientos. Vida o muerte. Pero comer la carne del Hijo del Hombre no es solo deglutir la hostia consagrada. Es permitirle que su vida entre en nosotros. Tercera afirmación evangélica. Como yo vivo del Padre, el que me come vivirá de mí. El que me come vivirá de mí. Otros traducen vivirá por mí. Digo todo lo que tú me dices, aprendo todo lo que tú me enseñas, tengo en la mente todo lo que tú me vas orientando. No sé dar un paso si tú no me muestras el camino. No tengo criterios propios si no recurro a los tuyos. Yo vivo de ti. El que me come vivirá de mí. Vivirá de mí. Como yo vivo del Padre. Tenemos la misma alternativa. Vida o muerte. En la comunión, Jesús entra con nosotros en un contacto mucho más íntimo que con aquellos que le rodeaban durante su vida terrena. Dice Santa Teresa, cuando oía a algunos decir que quisieran haber sido en el tiempo en que vivía nuestro Señor, yo me reía entre mí, pensando, claro, que lo tenemos en el Santísimo Sacramento. Aunque dice también Santa Teresa, es harto tormento para quien no tiene otra cosa que amar ni otro consuelo, verle disfrazado bajo estos accidentes. Pero está con nosotros en la comunión en un contacto más íntimo que con sus contemporáneos palestinos. Los padres inventaron, los padres de la Iglesia, dos neologismos, dos palabras nuevas. Cristo en la comunión nos hace concorpóreos y consanguíneos suyos. Ya no serán dos, sino una sola carne. Y esa unión esponsal que la Escritura define así entre un hombre y una mujer, es una pálida imagen de la unión nuestra con Jesucristo en la comunión. Una sola carne y su sangre circulando por mis venas.
concorpóreos y consanguíneos de Cristo, dicen los padres de la Iglesia. El deseo de Jesús es realizar en nosotros, esto es tremendo, es tremendo, para temblar, que significa tremendo. El deseo de Jesús es realizar en nosotros la unión que más se aproxime a la unión hipostática. A la unión hipostática no se aproxima nada, no se le puede parecer nada, porque la unión hipostática es de otro metal, está en otra órbita. La unión hipostática no se ha producido jamás solo en Jesucristo, ni se podría producir nunca jamás en nadie. Es la unión sustancial en una sola persona de las dos naturalezas, divina y humana, sin perder ninguna de las dos. Jesucristo es totalmente Dios y perfectamente hombre, pero en una sola persona. Bueno, ¿eso cómo fue? Porque decíamos en el catecismo, el arcángel Gabriel anunció a la Virgen María. En ese mismo momento, el Espíritu Santo formó en el seno de la Virgen un cuerpo perfectísimo. Le unió un alma nobilísima y en ese mismo instante a ese cuerpo y a su alma quedó unido el Verbo de Dios. O sea, el Verbo empapó, impregnó todo el cuerpo y el alma de Cristo. Pues eso quiere hacer Salvatis Salvandis con nosotros Jesús en la comunión. Sor Isabel de la Trinidad, ya Santa Isabel dice en la elevación, que se realice en mi alma una especie de encarnación del Verbo, que yo sea para él como una suerte de humanidad suplementaria en la cual pueda él renovar todo su misterio. Esto quiere producir la comunión en nosotros. Dice San Hilario de Poitiers, Jesús solo toma la carne de quien toma la carne de Jesús. Jesús solo me toma a mí si yo estoy dispuesto a tomarle a él, de verdad, no solo físicamente. Y dice Bossuet, el gran predicador francés, al encarnarte en María, tomaste solo una carne individual, la de un hombre, pero ahora en la comunión tomas la de todos. Jesucristo diviniza la carne de todos sus hijos, la limpia, la purifica, la espiritualiza en el sentido de que la empapa y la perfuma de Espíritu Santo. Todos los caminos que llevan a la santidad confluyen en la encarnación, todo ha brotado de la encarnación. Cristo es el primero en todo. Todo fue creado por Él y para Él. Y todo se mantiene en Él porque es el primogénito de toda criatura. Todo brota de la encarnación y todo confluye en la encarnación. Pero la encarnación obra en nosotros con más o menos profundidad. En la comunión hemos de buscar esa cuasi encarnación nuestra con Jesucristo. Él ora en nosotros, sufre en nosotros, crece en nosotros, merece en nosotros, obra en nosotros, muere en nosotros y vuelve a resucitar en nosotros. Dice San Ambrosio, ipse nostra in omnibus vita est. Él es nuestra vida en todas las cosas. Hagamos lo que hagamos. No podemos sacar nada de Cristo. No somos sino una parte del todo, del Cristo total, del todo que es Jesús. Debemos desposeernos para ser poseídos por Él. Formamos un cuerpo con Cristo, no solo porque Él ha tomado nuestra naturaleza, sino porque la santidad de su humanidad es la santidad de su cuerpo místico, del Christus totus que dice San Agustín, el Cristo total. Y la santidad de Cristo, se dice en teología, es absolute summa, absolutamente suma. Es total, completa, perfecta, acabada.